El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Es decir, preguntará al Señor a los laicos también. Tú me has reconocido, tú me has defendido. Sí, un pastor no te quería, él erró en su juicio, tú veías que estaba errado, porque un pastor puede errar, no tiene la infalibilidad, puede errar en su pastoral, no hay ningún problema. Eso lo sabemos, todos podemos errar. Entonces, que un laico vea, pero acá Monseñor a lo mejor no se da cuenta, yo voy a ir a hablar, voy a escribirle, a ver, Monseñor, por favor, tiene total derecho. O sea, porque el obispo, los obispos, están al servicio de los laicos. Los sacerdotes también están al servicio de los laicos, de la iglesia, pero de los laicos también. Ellos tienen derecho a ser asistidos por nosotros. Entonces, se creó un clima que parecía que si un laico levantaba el dedo para hacer una pregunta, lo tachaban de desobediente, de crear confusión en la iglesia, de soberbio, de maleducado. No, por favor, eso creo que es importante. Entonces yo leí el Código de Derecho Canónico, leí el Catecismo de la Iglesia Católica, los puntos donde habla de la importancia que el laico, ¿verdad?, tenga libertad en la iglesia para actuar también. Y hay que obedecer, dice el Catecismo, a Dios antes que a los hombres. Y yo estaba viendo que la iglesia, en general, no en todas partes, pero sí en general, como que se estaba supeditando, bajando la cabecita demasiado al gobierno político. Entonces hay que tener cuidado porque la iglesia es autónoma, la iglesia está por encima, la iglesia tiene realidades que trascienden lo temporal. Deberían ser los políticos, los gobernantes, que le dicen a la iglesia, recen, aclárenos, háblenos de la fe, háblenos de la vida eterna en este momento. Denos algo que nos asista, porque nosotros no sabemos. Los médicos hacen lo que pueden, pero no somos Dios. Pero parece al revés, como que la parte humana es la que da la última respuesta en una situación de crisis. No, siempre lo dio la iglesia. En situación de crisis siempre la iglesia levantó la bandera. Siempre la iglesia fue adelante. Hasta tal punto que ahora Donald Trump dicen que es el número 1 de la lucha contra el aborto. El número 1, y la iglesia no es el número 1. No fue nombrada. No fue nombrada, no se escucha. El número 1 en defender la ideología, en no permitir el ingreso ni que se propague la ideología de género. El número 1 también en luchar contra el marxismo y el comunismo. Claramente lo rechaza y habla del nuevo orden mundial. ¿La iglesia dónde está? Ya, la iglesia, perdón, yo dónde estoy. Nosotros como iglesia, pues yo no le echo la culpa a ningún obispo en concreto, Yo simplemente digo, nosotros como iglesia estamos fallando, tenemos que ser la número 1. Entonces, eso quise explicar, que tenemos que dar la vida por Cristo, tenemos que estar dispuestos a morir sin miedo. Todos vamos a rendir cuenta. Yo me gustaría entonces, cuando yo di este sermón, se enojaron algunos un poco. Yo digo, bueno, yo en conciencia hablé. Me gustaría que escuchemos, si es posible, al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que él habló justamente de esto, porque le llegó también a él cartita de los laicos que con mucho respeto y cariño pedían que por favor se viera la manera de poder acceder, aunque sea, o sea, que hagan un esfuerzo nada más, pero con mucho respeto, con obediencia. ¿Está ahí para pasar ese...? ¿Cómo no? Ahora, ahí lo escuchamos. Muy estimados amigos, me sorprendió la respuesta desagradable, agria, que algunos eclesiásticos dieron a la petición de los laicos. Los laicos pedían poder acercar los sacramentos, poder comulgar, poder asistir a misa. Y algunos eclesiásticos, presbíteros, párrocos, monseñores, un arzobispo y hasta un cardenal dieron respuestas un poco agrias. Los tacharon de desobedientes, transgresores de la ley. No, si no han transgredido la ley, pidieron a las autoridades legítimas, que son los obispos, y causantes de divisiones, los que crean confusión, faltos de visión eclesiológica, ¿no? Ya sacaron la palabrita esa, pues vale mucho, ¿verdad? Sacramentalistas, si no han comulgado, por amor de Dios, en tres meses casi. Necios, eso les dijeron, necios, tercos, faltos de formación, pueblo desobediente, pueblo soberbio, el de México, así lo catalogó algún monseñor por ahí. Son las ovejas que quieren mandar a los pastores. No, si no están mandando, están pidiendo. No están disponiendo, ellos están pidiendo. La mala intención de ir desgastando a la jerarquía.
Hasta eso le encontraron una mala intención. Y poner en tela de juicio la autoridad de la iglesia. Pues si están recurriendo a la autoridad, ¿cómo la ponen en tela de juicio? Los que reniegan del obispo, reniegan de la fe. Ah, sí, renegar del obispo y renegar de la fe son dos cosas distintas. El obispo es un servidor, la fe es lo que Dios nos ha dicho que aceptemos en el corazón y en la mente, es otra cosa. Es una petición muy razonable. Yo creo que el grito de aquellos mártires de los tiempos de Juliano el Apóstata atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Aquellos mártires gritaban: sine dominico no podemos, sine dominico non possumus, sin la Eucaristía del domingo no podemos. Yo creo que permanece todavía en muchos de nosotros clérigos la idea de que los laicos son cristianos de segunda, menores de edad, que no tienen ningún derecho, ninguna voz en la iglesia, y los que así pensemos andamos atrasados. El Concilio Vaticano II hace ya bastante, hace ya 60 años, le reconoció a los laicos su estatuto de pleno derecho de cristianos por el bautismo. Los laicos, como nosotros los clérigos, por el bautismo somos hijos de Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios, miembros del cuerpo de la iglesia que es Cristo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, herederos de la gloria igual que nosotros los clérigos, y claro, candidatos al cielo si trabajamos ellos y nosotros, cada quien en lo suyo, por extender el reino de Dios. Además, el Vaticano II hizo un documento sobre los laicos, y después siguieron extraordinarios documentos de los sumos pontífices sobre el laicado, que nos enseñan que los laicos tienen derechos y deberes en la iglesia, y que nosotros los clérigos tenemos que respetar su dignidad, sus derechos, y también el derecho de opinar. No en cosas de fe, porque a lo mejor no están preparados, pero sí en muchas cuestiones que atañen a la inserción de la iglesia en el mundo y a la difusión del evangelio en el mundo. En eso pueden estar más informados que nosotros. Tienen el derecho, por lo tanto, de pedir, de opinar y de expresar su pensamiento. Y nosotros tenemos la obligación de escucharlos y pedirles consejo en muchas cosas de las situaciones mundanas que para nosotros son desconocidas, que para los clérigos son ajenas. Ellos lo saben y tenemos que preguntarnos. Tenemos que preguntarles a ellos. Yo creo que tendríamos que alegrarnos de esta petición que han hecho los laicos de querer comulgar, de querer recibir a Dios. Hay hambre espiritual. Saben que la solución en último término de este y otros problemas que puedan venir, la solución está en manos de Dios. Nos había de dar tristeza que los laicos dijeran: qué bueno que cerraron los templos, qué bueno. Así ya no tenemos obligación de ir a misa ni nada, que bueno, ya nos vamos a descansar más a gusto los domingos. A los obispos y demás sacerdotes, yo les pido que reconsideren esta respuesta que han dado, y me da tristeza que así hayan respondido. Y a los laicos les digo que están en su derecho, que con comedimiento, con respeto, pidan. Si no se puede, pues ni modo, pero si se puede, que se lo concedan. Bueno, primero tenemos que entender algo, para que todos los laicos sacerdotes, creo yo, que quiero hacer un pequeño aporte también en esto, ver a la iglesia lo que es la iglesia. La iglesia es Cristo. Él es cabeza de la iglesia, pero es la iglesia, es la cabeza. La iglesia es María Santísima. Ella es hija y es madre de la iglesia, es miembro de la iglesia también. O sea, cuando yo digo la iglesia, tengo que tener mucho cuidado, muchísima unción. Es la esposa de Jesús que sale del costado abierto, es misteriosa, tiene una realidad divina y humana. Ella está como cubierta con un velo porque es misteriosa. No vemos nosotros esa realidad, solo vemos el aspecto exterior de la iglesia, en que somos nosotros los miembros que no es la cabeza, sino los restantes miembros. Todos tenemos defectos, excepto la Santísima Virgen y Jesús. Yo digo, María es como el corazón de la iglesia. Yo la ubico en el corazón porque bombea sangre, a la cabeza también, porque le dio la vida a Cristo. Es la que le dio la carne y la sangre, y ella bombea sangre
a la cabeza y a los miembros. Es mamá de Cristo, por tanto, y mamá de nuestra. Yo la ubico en el corazón. Para mí ella tiene ese órgano, y Cristo la cabeza. Los restantes miembros, nosotros.